Saludos amables televidentes de Eucatesi Televisión. Nos encontramos en la oficina del vicerrector académico, doctor Juan Francisco Fernández. Doctor, ¿cómo va el proceso de estudiantes aquí, el proceso de inscripción y las expectativas para este nuevo cuatrimestre? Sí, primeramente muchas gracias por esta oportunidad que nos dan de dirigirnos a todo nuestro estudiantado de aquí de la Universidad Católica Tecnológica del Cibao. Nosotros estamos ya finalizando el proceso de inscripción para el próximo cuatrimestre R2 2014, donde ya tenemos alrededor de un 92% de estudiantes inscritos que le corresponden para el próximo cuatrimestre. Tenemos un pequeñito remanente de estudiantes que por algún motivo han tenido alguna dificultad para inscribirse. Estamos dándole una concesión en el día de hoy para que ellos puedan pasar por la universidad, poder regularizar su situación y que ellos puedan realmente inscribirse para el próximo cuatrimestre. Pero realmente fue un proceso bastante agilizado. En esta ocasión hemos implementado la modalidad de que todo aquel que haya hecho su prematrícula de manera formal y que haya cumplido con todos los procesos administrativos, pues no han tenido que hacer el proceso ellos de inscribirse, sino que la universidad le ha subido automáticamente la inscripción y ya ellos solamente tienen que pasar a formalizar por el departamento de caja lo que es la primera parte de su pago para el próximo cuatrimestre. Luego de finalizado el proceso ya de inscripción para el cuatrimestre R2 2014, solamente nos resta hacer un llamado a todo nuestro estudiantado a que se integre a las labores docentes, ya que el próximo viernes, día 2 de mayo, estamos comenzando la docencia del cuatrimestre R2 2014. Así que esperamos que todos nuestros docentes, todos nuestros estudiantes se den cita a esta primera iniciación de la docencia el próximo viernes desde las 8 de la mañana. Gracias, doctor Juan Francisco Fernández. Todo está listo, todo está en orden para el inicio del próximo cuatrimestre. Este es el ambiente que se vive aquí en nuestra universidad a propósito del proceso de preparación para este próximo cuatrimestre. Sigan con Eucatesi Televisión.